Vamos a empezar con una oración, como todos los jueves luego del rosario. Hacemos una breve oración antes de empezar la charla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llegue a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Efectivamente, este día para nosotros es un día muy, muy grato, porque estamos, diríamos, celebrando la jorobita de nuestra Madre Santísima. Y claro, cuando vemos el don que el Señor ha hecho en nuestra Madre, nos damos cuenta de cuán grande es su amor. Y ese amor manifestado en Cristo Jesús se refleja, se transmite como la luz del sol a través de la luna en nuestra Madre Santísima, que desde antiguo en la Iglesia es vista como la aurora luciente que precede al sol, que viene de lo alto. Y nosotros ayer que celebrábamos este día grande, uno encuentra que ninguna de las lecturas se refiere a María, porque el Evangelio estaba referido a la genealogía, diríamos incluso de José, y a cómo José recibe esa revelación a través de los sueños de Jesús y recibe el encargo de ponerle el nombre. Gran misterio. Pero no se nos habla, por supuesto, nada del nacimiento de María, ni se nos dice nada en relación a María. Todo está centrado en Jesús. Y la primera lectura de la profecía de Miqueas se refiere a la ciudad de Belén, y que esta ciudad va a ser la ciudad en la que va a nacer el nuevo rey esperado, que será Jesucristo. Y entonces nosotros vemos, como lo veíamos también en estas semanas que estamos, en estos días, ¿no? Que estamos viendo la carta a los Colosenses, que el misterio, todo el misterio de nuestra salvación es un misterio cristológico. Y María forma parte de ese misterio, en tanto ella es la madre elegida para poder en sus entrañas purísimas unir la palabra eterna y nuestra carne. Podríamos decir el cielo y la tierra
Dios y la humanidad. Eso acontece en María. Ella es la tierra buena que da fruto 100 por 1. En ella la gracia no se desperdicia, sino que ella es la llena de gracia, porque es la obra perfecta de la salvación en la nueva creación, y ella recibe esa gracia en función de su misión singular. Y entonces María ocupa un lugar importante en la salvación. Si nosotros vemos los pasajes referidos en el Evangelio según San Mateo, del que se tomó la genealogía de Jesús, llevándolo hasta José, el esposo de la Virgen María, lo que vemos es que nítidamente el evangelista quiere referir a Jesús al pueblo de la nueva alianza. Empieza la genealogía en Abraham. Lucas le empezará en Adán. Y Juan se remontará hasta antes de la creación. Marcos, como sabemos, no nos da referencias de esos acontecimientos. Y en esas generaciones que cuenta Lucas, el punto central es David. Es decir, Mateo, el punto central es David. Es decir, Mateo quiere presentar a Jesús como rey. Y por tanto, María es la reina madre, la madre del rey. Y eso también lo ve el Evangelio de San Mateo cuando nos muestra este pasaje de la adoración de los magos. Los magos, estos sabios de Oriente, que solo Mateo refiere, eran personas en esas, en esas realidades del este, del oriente, eran los que elegían a los reyes. Y entonces, probablemente, ya desde el exilio en Babilonia, habían tomado conocimiento de las profecías en relación al rey que tendría que venir y la grandeza que se esperaba de él, y probablemente esa manifestación es vista por estos paganos antes que los habitantes de Jerusalén y de Belén mismo. Y entonces tenemos que en la certeza de que es un rey el quien ha nacido y el signo es la estrella, ellos van a la capital, al palacio, donde era lógico, ante la desaparición de la estrella, indagar acerca del rey. Y se ve que Herodes tiene claro también que quien ha nacido no solamente es un rey, que él sabe que es un usurpador, sino que el rey que ha nacido es el Mesías, porque convoca a todos los escribas, a los sumos sacerdotes, para que le informen dónde debería nacer el Mesías. Y ellos lo refieren a esta profecía de Miqueas que hemos escuchado ayer. Belén de Efratá no es la más pequeña, sino ahí nacerá el sucesor, el que reinará por siempre, el Mesías esperado. Es decir, para los sumos sacerdotes, para los escribas y para Herodes, no es extraño y les debió llamar mucho la atención que para estos paganos habían encontrado el signo de la presencia
de ese rey que estaba anunciado desde antiguo. Conocemos la historia, sabemos que Herodes los quiere engañar para que indaguen y le den la información precisa, porque Herodes, con el asesinato de esos inocentes, confirma que él estaba convencido de que quien había nacido era el rey. Claro, los magos no vuelven por otro camino, pero se refiere en ese mismo pasaje que encuentran al niño con su madre. Es decir, María y Jesús tienen una comunión única en virtud de la maternidad y en virtud de esa familia que Dios mismo ha formado. Y los radicales que se nos carne, pero se nos presenta una familia unida, no carnalmente, sino en comunión de amor espiritual, del amor de Dios. Tanto en el acontecimiento inimaginable de la Virgen, que es madre, como en la paternidad de José. Y entonces se está desplegando el misterio de vincular la naturaleza humana de carne, cuerpo y alma espiritual y la naturaleza divina en la persona de Jesús, pero también en María. Porque es la carne de María la primera que toma noticia siendo buena tierra y es la carne de María la que forma el cuerpo de Cristo. Cabeza. Y por eso es que la maternidad de María no termina con Cristo cabeza. Y cuando se alcanza el culmen de la obra redentora, pascual de Jesucristo en la cruz, María continúa recibiendo el encargo para continuar la maternidad de los que formaremos el cuerpo de Cristo por la gracia, por mérito de Jesucristo, a través de los sacramentos de Jesucristo. Y por eso es que la Iglesia en María encuentra la luz que no se apaga, la luz indeficiente, la mecha que no se apaga y que ilumina en las horas más oscuras a la humanidad entera, la única criatura humana, y luego sigue cumpliendo esa tarea con los apóstoles y con los miembros de la Iglesia. Y entonces celebrar el nacimiento de María es celebrar ya cumplida en nuestra carne esa obra redentora que en función de la misión singular y única de María realiza Dios uno y trino, pero que se tiene que extender al resto del cuerpo. Y entonces por eso es que María es la criatura, no solo humana, sino la criatura de todo lo visible y lo invisible que está por encima y más que ella solo Dios. Por encima de los tronos, principados, potestades. Y el asombro de la creación entera en María ya es la victoria definitiva de Dios sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo. Pero el Señor quiere que nosotros participemos también de esa victoria
Y para que eso sea así, nosotros necesitamos participar como María de la Pascua de Cristo. Porque ya como María, ya hemos participado, no de la misma manera, pero sí ya hemos participado sacramentalmente en el bautismo de la muerte al pecado y la resurrección a la vida nueva de hijos de Dios. Pero eso que hemos alcanzado sacramentalmente en el bautismo, tenemos que celebrarlo en la Eucaristía para que en nosotros se complete existencialmente cuando nuestro cuerpo sea realmente vencedor de todas las fragilidades que impiden que nosotros podamos ser santos, sin mancha e irreprochables. Y en María se cumple esa afirmación que veíamos que realiza el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses que hemos visto en estos días. Es decir, en el misterio escondido desde antiguo, de lo que se nos habla es de la salvación en sus distintas dimensiones, y que es precisamente el apóstol San Pablo quien más ampliamente desarrolla, diríamos, esa soteriología, esas dimensiones de la salvación. Y se nos dice a través de San Pablo en las distintas cartas que nosotros hemos sido justificados en Cristo, que nosotros hemos sido redimidos en Cristo, que nosotros hemos sido reconciliados en Cristo, que nosotros hemos sido incorporados a la familia de hijos de Dios, que hemos tomado nueva vida. Muchas veces nosotros hemos escuchado esos términos y están y los hemos escuchado y los hemos leído en la Sagrada Escritura. Pero todo eso en María está en plenitud. Pero nosotros muchas veces, tal vez por no comprender lo que significan, nosotros tampoco comprendemos la grandeza y cómo es que María nos ayuda en esa maternidad, en la vida de la gracia, para que nosotros seamos verdaderamente hijos de Dios, en su único Hijo, en el unigénito que se ha hecho primogénito, para que nosotros podamos ser parte de la familia de los hijos de Dios, parte de su cuerpo místico que es la Iglesia. Brevemente podríamos señalar qué significa cada uno de esos términos. Y entonces veamos primero la justificación. ¿Qué significa la justificación? ¿Qué significa que por la gracia, en la fe, somos justificados, en esa fe que recibimos como don en el bautismo? Y la justificación no es otra cosa que hacer que los injustos sean justos. Es decir, el pecado nos hace injustos. Y por eso es que el mundo, en tinieblas, en pecado, desea la justicia, pero no la puede conseguir. Porque justamente sin Jesucristo no podemos hacernos justos por nuestras propias fuerzas. El que nos justifica, el que nos hace justos es Jesucristo. Y entonces Jesucristo a los injustos los hace justos. ¿Y qué significa ser injusto? Ser injusto es no reconocer a Dios, como nuestro Señor, como nuestro Rey soberano. Y por esa razón yo no le doy lo que le corresponde a Dios.
Y si yo no le doy a Dios lo que le corresponde a Dios, es decir, ser Dios y Señor, yo no puedo ser justo conmigo mismo. Y la dignidad a la que estoy llamado es de participar en la vida divina, la reduzco y la aplano para fijarme únicamente en lo pasajero y en lo temporal, en las cosas materiales, en las cosas de este mundo que pasa, y no levanto el corazón. Entonces, ser justificado es dar a Dios con lo que le corresponde, ser justo con Dios para que podamos ser justos con nosotros mismos y alcancemos la dignidad de hijos de Dios. Y si yo no soy justo con Dios, no puedo ser justo conmigo mismo, pero tampoco puedo ser justo con los demás. Porque igual a las otras criaturas humanas les quitaré su dignidad y los trataré no como merece el haber sido elevados por ser imagen y semejanza de Dios por la gracia, sino los veremos simplemente como relaciones de conveniencia, utilitarias, comerciales, y no crecerá el vínculo del amor. Entonces la justificación es muy importante, pero María, sin pecado, por gracia elegida, ella tiene claro durante toda su existencia cuál es el sentido de su vida y ella espera con ansia poder dar gloria y proclamar esa alabanza que va a prorrumpir cuando recibe esos elogios de su prima Isabel en el Magnífico. Entonces la justificación es muy importante. Y para ser justificados, nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, nosotros lo que necesitamos es creer. Y María es ejemplo de obediencia en la fe. Por eso ella es capaz de responder con ese sí irrevocable ante el anuncio del arcángel del plan de Dios. Pero además nosotros hemos sido redimidos. Y la redención alude a las consecuencias del pecado que esclaviza. La redención se refiere al pago que se hacía para liberar a los esclavos. Los esclavos en la antigüedad podían ser liberados si es que alguien pagaba por ellos. O para cambiar de amo, alguien los compraba, o para que sean libres, comprar la libertad. Y la redención implica que el pecado que nos esclaviza impide que nuestra inteligencia y nuestra voluntad gobiernen nuestras pasiones y que sean nuestros simples quereres y deseos los que gobiernen nuestra existencia, incapacitándonos para crecer en el amor y acoger la verdad. Entonces no somos libres, porque sin verdad, sin la verdad de que Dios nos ama y que estamos llamados a la grandeza de la vida sobrenatural por gracia, a imagen de nuestra Madre, la llena de gracia, que solo es esclava del Señor en el sentido de que su voluntad y la voluntad de Dios son una, nosotros esclavizados por múltiples amos, que son nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras pasiones desordenadas, nuestros apetitos, el amor por las criaturas y las cosas creadas, entonces somos incapaces de encontrar el verdadero amor. Y esa es la experiencia del ser humano a lo largo de la historia. Y entonces, en mérito de Cristo Jesús, a imagen de María, sin pecado, la Pascua de Cristo nos redime, nos libera sacramentalmente.
en el hombre nuevo, en la vida nueva sobrenatural que recibimos en el bautismo, pero que se tiene que desplegar en la multiplicidad de batallas y combates en las que nosotros vayamos creciendo en la inteligencia y en la sabiduría espiritual de los hijos de Dios, como nos dice San Pablo. Y eso implica la redención que hemos obtenido por Jesucristo, porque eso no es posible obtenerlo sin la gracia. No es algo que lo podemos obtener los seres humanos con un mero esfuerzo de autoperfeccionamiento y de autosuperación. Y eso se muestra a lo largo de la historia. A pesar de que muchas criaturas humanas han alcanzado niveles bastante altos en la virtud, pero sin embargo los apetitos y pasiones siempre nos desbordan. Y entonces es la pasión de Cristo, es decir, es el amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo, en la Pascua de Cristo, el precio de su sangre, el precio con el que nosotros hemos sido redimidos. Y por eso es que nosotros somos preciosos. Porque el precio pagado para ser liberados es la vida del Hijo único, que por amor se ha entregado para nuestra salvación. Y María participa de ese misterio pascual, porque ella está presente en el Calvario de pie, asociada a la entrega de su Hijo y de pie en gesto sacerdotal, entregando a su Hijo para que las otras criaturas humanas pecadoras, esclavas, podamos también ser incorporados como hijos a la familia del Padre en el Hijo único, y ella asumiendo la misión de acogernos como madre. Pero además de la redención, nosotros hemos sido perdonados porque hemos pecado y somos culpables y merecemos la condena y castigo. Y la gracia desbordada en Cristo en su Pascua a los culpables nos devuelve la inocencia. Se nos perdona los pecados. Mereciendo la condena, se nos declara inocentes. Si es que luego del bautismo, en que se nos perdonan todos los pecados, perseveramos en la fe. Pero muchas veces, como eso no ocurre, por nuestras rebeldías, por esas pasiones, entonces volvemos a caer en la esclavitud, volvemos a caer en la injusticia y volvemos a caer en la culpa del pecado. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta de la grandeza que se ha manifestado en el signo que San Juan, en esa agua y esa sangre que brotan del costado, y que teológicamente la Iglesia interpreta como los sacramentos, nosotros hemos sido bendecidos, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, en la carta a los Filipenses, perdón, con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales, para ser irreprochables ante Dios. María es sin pecado. María, por pura gracia, nos muestra la meta a la que estamos llamados, es decir, a ser irreprochables ante Dios por nuestros pecados, pero también ante los hombres, es decir, ser capaces de amar. Porque si es que nosotros nos ofendemos, nos herimos y nuestros hermanos tienen quejas contra nosotros,
es porque nosotros no amamos como el Señor nos ama, porque nosotros hacemos a los demás lo que no queremos que hagan con nosotros, porque nosotros no somos capaces de perdonar a nuestros enemigos, como veíamos hoy en el Evangelio según San Lucas, porque nosotros no somos capaces sin la gracia de vencer el odio a las criaturas humanas. Y es que nuestras pasiones desordenadas por el pecado necesitan experimentar el perdón. Porque si nosotros no somos conscientes de la grandeza del perdón de Dios, nosotros tampoco vamos a ser capaces de perdonar. Porque nuestro orgullo, nuestra soberbia, no van a dar luz, sino tinieblas, para que nos demos cuenta que perdonarnos es la llave para acceder al perdón de Dios, que es lo que nosotros rezamos en el Padre Nuestro, con el que hemos empezado esta charla como todos los jueves y que en cada Eucaristía lo hacemos. Nosotros le decimos al Señor incondicional, perdónanos como nosotros perdonamos. Y nosotros no podemos acercarnos al Señor con una ofrenda si nosotros no perdonamos. Pero una de las cosas más difíciles para las criaturas humanas es perdonar. Porque muchas veces nosotros creemos que perdonar es un mero sentimiento, un mero afecto. Es algo, entre comillas, que nosotros tenemos que sentir cosas bonitas por nuestros enemigos. Y por supuesto eso no es lo que nos pide el Señor. El Señor nos pide que nosotros, más allá de nuestros sentimientos, de nuestros afectos, de nuestras heridas, decidamos si es que vamos a desear el bien y buscar el bien de esas personas que nos ofenden, o vamos a buscar su mal. Y buscar el bien es que esas personas conozcan el amor de Dios. Y nuestra Madre Santísima, cuando nos acoge como hijos, en obediencia a esas palabras de su Hijo que pende de la cruz, nos está mostrando que ella nos perdona, porque ella sabe que dentro de esa multiplicidad de hijos, en esa maternidad espiritual, que se le encarga como figura más eminente entre las criaturas dentro de la iglesia, el cuerpo de su Hijo, ella sabe que somos pecadores, que estamos hiriendo al Hijo del Hombre, que es Dios verdadero, Dios vivo, a quien ella ama profundamente. Y entonces comprendemos la grandeza de la obra, en cómo diríamos, la naturaleza humana, nuestra madre, que es la parte sana, va sanando el resto del cuerpo enfermo, que somos todas las otras criaturas humanas. Y podríamos decir, no solo las criaturas humanas, de la creación entera, porque nos dice San Pablo que la creación entera espera con gemidos inefables la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y hijos de Dios estamos llamados a ser solo las criaturas humanas. Es decir, la nueva creación se define en la tierra y en la naturaleza humana, significada en esa tierra, y esa victoria ya se completa en María, como primicia de todas las otras criaturas, empezando por las criaturas humanas y la creación visible e invisible.
Entonces, el tema de perdón es fundamental. Sabemos que es difícil humanamente, que muchas veces confundimos nuestros afectos, nuestros sentimientos con nuestras decisiones y esclavos, como mencionábamos antes, nuestra inteligencia y nuestra voluntad muchas veces se ve bloqueada e incapaz de perdonar. Y por eso es que María nos muestra, en ella se cumple el que nos acoge a nosotros pecadores como madre. ¿Cómo yo puedo llamar a María madre si yo no sé perdonar? Si yo no quiero perdonar, no la puedo llamar madre, porque ella es madre de misericordia. Y a las criaturas a quienes yo no quiero perdonar también son hijos de María. Y entonces una madre, ¿cómo puede estar complacida al ver la enemistad entre sus hijos? Más cuando ella sabe que esa enemistad es la que produce las profundas heridas de las que brotó la sangre redentora. Y entonces nosotros no podemos reconocer a María como madre, ni alegrarnos en su natividad, si nosotros no comprendemos que necesitamos la reconciliación. Y esa es otra de las características de las dimensiones de la salvación. Y vamos acumulando. Entonces, salvación incluye justificación, incluye redención, incluye perdón, pero también incluye reconciliación. Porque nosotros, pecadores, somos enemigos de Dios. Nos rebelamos contra Dios. Luchamos contra Dios. Y Él nos reconcilia. Nos llama amigos a los enemigos. Y les dirá a los apóstoles, ya no les llamo siervos, les llamo amigos, porque los siervos no saben todas las cosas de su amo, y yo se los he revelado. Y no hay amor tan grande como el que da la vida por sus amigos. Y los llamo amigos. Y entonces a los enemigos, con el perdón, nos ofrece la amistad. La amistad, que es el camino de la santificación. La amistad con Dios, la amistad y la reconciliación con el Padre. Y consecuencia de esa reconciliación, la reconciliación con nosotros mismos en todas nuestras frustraciones, depresiones, insatisfacciones, faltas de autoestima y también en el repudio y en el desprecio que podemos tener por otras criaturas humanas. Es decir, somos reconciliados en el amor de Dios. Y María, es la madre del consuelo, es madre de reconciliación. Porque ella quiere que los hijos todos se reúnan. Pero no solo queda en la reconciliación con las criaturas humanas, con la creación entera, en primer lugar con el Padre y con Jesucristo, sino además a nosotros que somos extraños, extranjeros, que hemos abandonado la casa paterna, el Señor nos ofrece la adopción. Y para ser coherederos, para entrar a ser parte de la familia, a los culpables, a los enemigos, y Él es el que da el primer paso para amar a los enemigos. Y los primeros enemigos que Él ama somos nosotros, porque nosotros somos pecadores.
Claro, María sin pecado concebida nunca fue enemigo de Dios. María sin pecado concebida, llena de gracia, ella no conoció el pecado. María llena de gracia nunca fue esclava de pasiones. María llena de gracia siempre vivió y tuvo todos sus ojos y todo su corazón puestos en el Señor. Nosotros no. Pero tenemos una madre que nos puede enseñar, como toda madre, sirve de modelo para que los hijos puedan comprender qué significa ser persona humana. Y entonces la maternidad de María no es una maternidad en la carne, sino es una maternidad que nos concede a través de la gracia de su Hijo amado, del Dios uno y trino en él, la maternidad que nos ayuda a que nosotros podamos realmente vivir en la libertad de hijos y ser verdaderamente mansos y humildes, porque no podemos ser hijos de Dios a imagen del Hijo único si no somos mansos y humildes, porque el otro modelo va a ser Caín. Y entonces no formaremos parte de lo que como primicia estaba en Abel, pastor, sino seremos la fraternidad de Caín. Y por eso es que nosotros vivimos enemistados con todo el mundo. Yo muchas veces en la confesión he escuchado incluso niños que me dicen, padre, estoy amargo, he renegado con mi mamá, he renegado con mi papá, he renegado con mi hermano, he renegado conmigo mismo. Y efectivamente es la experiencia humana. Renegamos, andamos amargos con todo el mundo sin saber por qué. Y es que lo que nos falta es que ese don de piedad que nos concede la gracia de ser mansos y humildes, nosotros no lo valoramos porque no vivimos y no experimentamos el ser hijos de Dios. Y entonces nos sentimos extraños, extranjeros, lejanos, no coherederos, no llamados a participar de la bienaventuranza eterna en la patria celestial, sino anclados en lo temporal, en lo pasajero, en las cosas de este mundo, en las criaturas y en las cosas creadas. Y no levantamos el corazón. Y claro, si no vivimos como hijos de Dios, entonces nuestro bautismo y nuestra fe y Dios Padre van a significar poco, porque nos va a parecer más importante las cosas pragmáticas, las cosas de este mundo, nos van a parecer más importantes que las cosas de Dios y del Padre, las cosas de las criaturas. Y por eso es que Jesús le va a decir a María y a José que Él se ocupa de las cosas del Padre. Pero nosotros muchas veces tenemos lejanía y extrañeza del Padre. Somos hijos lejanos y muchas veces no nos comportamos como hijos. Y por eso es que nos sentimos muchas veces tristes. A veces la gente dice, no sé por qué estoy triste, estoy desanimado. Y eso ocurre porque justamente nos falta esa relación con el Padre. Nos falta esa relación con María. Y entonces estamos pegados a las cosas pasajeras, a las cosas de este mundo. Y entonces cualquier carencia afectiva en la relación con las criaturas, en nuestros planes que no se realizan como esperamos, o en cualquier carencia pasajera, nos desanima. Y en el fondo es porque en realidad
no comprendemos la grandeza de la obra de la salvación en ese plan revelado, en ese misterio escondido desde antiguo, desde que nos habla el apóstol. Y claro, María, por el contrario, proclama la grandeza del Señor y se alegra en Dios su Salvador. Pero nosotros creemos que las alegrías dependen de lo temporal. Nosotros creemos que las alegrías dependen de las criaturas, de las cosas creadas, de las cosas de este mundo. Entonces no comprendemos lo que es el verdadero gozo y la verdadera alegría que nadie nos puede quitar. Y ahí nuevamente San Pablo es un buen ejemplo. San Pablo, en sus cartas, y especialmente las cartas de la cautividad, nos muestra cómo en medio, porque en las cartas de la cautividad, conviene recordarlo, él está preso, está enfermo, es anciano, condenado a muerte. Y entonces uno lee la carta y uno dice, pero ¿cómo una persona enferma, anciana, presa y condenada a muerte puede decir las cosas que él dice? Dice que se goza, se alegra, da gracias al Señor. Y en la experiencia de la mayoría de las criaturas humanas, cuando nosotros vivimos experiencias de negación, de dolor, de prueba, lo que menos asoma es ese gozo. Es decir, nuestro gozo no es un gozo en el espíritu. Nuestros gozos y nuestras alegrías son simplemente del contexto y de las circunstancias externas, no de la relación con Dios. Y eso nos muestra justamente que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad están necesitadas de un avivamiento. María, incluso en medio del dolor, porque en el dolor y en la prueba es donde se manifiesta el verdadero gozo. Y entonces ella está de pie. Y eso significa que ella sabe que la muerte de su hijo amado, a quien recibe cuando descuelgan de la cruz, no es la última palabra. Experimenta dolor, profundo dolor. Nosotros este 15 de septiembre celebraremos a Nuestra Señora de los Dolores. Qué dolor como el de María. Pero ese dolor de ella no es ajeno al gozo de saber que el plan de Dios se cumplirá. Como le dice Isabel, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y ella sabe que el Mesías anunciado, que la salvación prometida desde antiguo a su pueblo, ya se ha manifestado en sus entrañas purísimas, y ella, más allá de lo que pueda alcanzar a comprender la razón, sabe que Dios inmortal lo puede todo, porque para Él no hay nada imposible. Y ese gozo, por eso, igual que la fe, tiene que ser probado. El gozo cristiano no es ajeno a las lágrimas. Con lágrimas o sin lágrimas, con dolor o con alegrías externas. Vaya bien todo o todo vaya mal, nadie nos lo puede quitar, es lo que nos dice el Señor. Y claro, nosotros muchas veces creemos que el gozo y la alegría es simplemente una euforia externa, unas risas a veces nerviosas, un ruido, un bullicio, porque creemos que es simplemente una manifestación meramente exógena, ¿no? Y es una experiencia espiritual profunda que el Señor quiere que nosotros participemos. Y la primicia de ese gozo es María. Y por eso es que en medio de las tinieblas,
en ese sábado santo, ella es la única luz que ilumina a la humanidad entera. Y es luz porque justamente mantiene una fe viva, una firme esperanza y una ardiente caridad. No está pensando en ella misma. San Pablo también lo menciona. Y en varias de sus cartas él dice, yo lloro por ustedes, sufro por ustedes. Y va a decir en la carta a los Colosenses, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Para significar, no es que la obra de Cristo ha quedado inconclusa, no es que Cristo no ha realizado todo y ya en Él todo está cumplido, sino que lo que falta es que nosotros participemos de esa victoria, en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestro ser personal. Y eso es la vivencia y la experiencia existencial de la cruz y de la Pascua que un día tendremos que vivir, pero que son la antesala de la victoria definitiva. Y eso María, asunta al cielo, es la criatura, la única criatura que nosotros tengamos noticia que ya ha alcanzado esa victoria, elevada por encima de toda la creación, como reconocemos en el quinto misterio glorioso. Reina de todo lo creado, absolutamente todo, visible e invisible. A esas alturas ha llegado la que es de nuestra raza, la que es nuestra madre. Y si es que ella alcanza esa dignidad, es porque esa dignidad también se le ofrece a los hijos. Y entonces, ese engendrar espiritual a esa vida sobrenatural se realiza con la participación de María por voluntad de su Hijo amado. Y por eso es que nos alegramos en esta celebración de la Natividad de María, de la Natividad de nuestra Madre, porque ya es la victoria. Es, como decíamos al principio, la aurora luciente. Ya es la señal, el anticipo de la luz del sol que baja de lo alto. Porque nosotros, con todas estas condiciones, dimensiones de la salvación, hemos sido hechos templos del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. Nosotros somos de Dios. Somos de Cristo. Como María. Y entonces, cuando vemos en este tiempo de desolación, de confusión, de discusiones, de desánimo, de irritabilidad, de quejas y de exaltación del mal por todas partes, porque nos fijamos en el mal y alabamos el mal porque todo el día hablamos y vamos señalando las cosas malas, nosotros no somos como nuestra madre, porque en lugar de proclamar la grandeza del Señor, nosotros proclamamos las miserias del pecado y de alguna manera estamos alabando el poder del enemigo. En estos momentos se están viendo tal vez muchos hermanos que no se han conectado el partido de fútbol. Imagínense que en lugar de alentar a nuestro equipo, entonces compatriotas nuestras empezaran a alentar al enemigo. En este caso el enemigo, el adversario, el contendiente deportivo. Sería absurdo. Nosotros cuando nos dedicamos a veces excesivamente mañana, tarde y noche, y nos convertimos en cronistas, cual periódico y prensa amarilla del mal,
nosotros no estamos actuando como nuestra madre. Eso no es correspondiente a nuestra fe. Y si es que no nos damos cuenta y no nos arrepentimos, no nos estamos dando cuenta que con eso hacemos alabanza del enemigo. Y eso no corresponde a una persona de fe con esperanza firme, que sabe que Jesucristo ya venció, sino una persona llena de soberbia que quiere que las cosas se hagan como esa persona imagina. Y entonces, al ver frustrados sus deseos humanos, pequeños, cree que Dios no tiene poder, que Dios está siendo derrotado, que no ha alcanzado la victoria. Y esa actitud se ha extendido y se extiende, especialmente en los momentos de crisis. Entonces uno se hace predicador del desánimo, predicador de la desolación, ya no mensajero de la buena noticia, sino mensajero de las malas noticias. Y tenemos que decidir si es que proclamamos la grandeza del Señor o qué vamos a proclamar. Porque de lo que sale de nuestros labios es lo que hay en nuestro corazón. Y entonces nuestra madre nos ayuda en ese engaño que muchas veces con mucha facilidad nosotros caemos. Y es muy común en los grupos como con mucha facilidad nos enganchamos en esos rumores que ven todo negativo. Efectivamente, hay dolor, sufrimiento, pecado, mal, oscurecimiento en la fe. Pero yo no me sorprendo de eso. Yo me tengo que sorprender de que en medio de tanto pecado se manifieste la gracia. Que en medio de esa oscuridad se celebre una Eucaristía. Porque basta una Eucaristía celebrada en el mundo entero para que en medio de esas tinieblas se le grite a la creación entera que Jesucristo está vivo y que el amor vence. Pero nosotros tal vez, pensando que son los poderes pasajeros, que son los poderes de las criaturas y no el amor del Creador, el que va a resolver en su providencia de amor el destino final al que estamos llamados. Y entonces María, criatura santa, irreprochable, llena de gracia, que tenemos como madre, tenemos que escuchar lo que ella nos dice y ella nos va a decir, vayamos a Jesús. Y tal vez no lo estamos escuchando. Y tal vez a nosotros, que hemos recibido más y en consecuencia se nos va a pedir más, tal vez esa falta de fe la traducimos en esa suerte de crónica amarilla de las desgracias, a diferencia de saber que tenemos una madre que es llena de gracia y que en consecuencia no puede dar frutos malos, como tampoco su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que pende del árbol de la cruz, no puede dar frutos malos. Y nosotros somos los frutos, ya no de la vida natural, como Jesucristo fruto bendito de su vientre, sino frutos de ella, que es la madre de la iglesia. Y entonces, queridos hermanos, ella es el consuelo, ella es nuestra esperanza. Y cuando vemos todo en tinieblas,
acudamos a ella con confianza, porque ella nos mostrará a Jesús, fruto bendito de su vientre. Yo quisiera terminar para que podamos tener un tiempo de intercambio con el deseo profundo de que nuestra Madre nos ayude a que se nos cure por obra de su Hijo amado nuestros desánimos, nuestras amarguras, nuestras impaciencias y nuestros deseos de nosotros querer, muchas veces sin darnos cuenta, querer ocupar el lugar de su Hijo amado, lo que no es posible. Gracias por su paciencia. Y si es que hubiera alguna pregunta, comentarios, tal vez podríamos utilizar algún tiempo para esta etapa de intercambio. No sé quién está a cargo de la moderación. Natalie. Sí, padre, buenas noches. Muchas gracias. Hemos ido recibiendo varias preguntas. Voy a empezar por dos. Nos preguntan, ¿por qué María en estos tiempos es ejemplo y guía para las mujeres de hoy? Y por otro lado, Miguel pregunta, si nuestra madre no tuvo ninguna mancha, ¿no debería pasar por la experiencia de la muerte? ¿Cuál es el significado de la afirmación que nuestra madre experimentó la muerte como Jesús? A ver, vamos a ver. En relación a las mujeres, María efectivamente y definitivamente es la nueva Eva y Jesús es el nuevo Adán. Es decir, es el modelo de la nueva creación que se manifiesta en las criaturas humanas, llamada a manifestarse en las criaturas humanas, porque Jesucristo no es criatura. María sí. Y entonces el modelo del hombre perfecto y de la mujer perfecta son Jesús y María. El asunto es que el éxito que han tenido las ideologías y la tibieza de los creyentes ha hecho que al presente muchas mujeres que desean elevar y mejorar su condición personal, su perfeccionamiento, no vean en María el modelo más acabado para todas las criaturas humanas y por supuesto por excelencia para las mujeres. Y entonces, si es que efectivamente se mira a María, las mujeres no necesitarían de feminismo ni de esas ideologías. Pero, claro, sin Jesucristo, con una fe tibia, creyendo que van a realizarse haciendo las cosas de este mundo que pasa y sin descubrir su dimensión trascendente, entonces van a recurrir a lo pequeño, a lo bajo, a las cosas del suelo, no le van a levantar el corazón. En mucho, eso se debe al modelo de los padres, porque las mujeres aprenden a ser mujer en sus madres terrenas. Y si es que las madres terrenas no enseñan a las niñas desde pequeñas que en María se tiene la perfección de la mujer y de la maternidad, entonces van a quedar esas niñas expuestas pues a los lobos de los medios de comunicación, del sistema educativo formal e informal y de todos los engaños que se producen en este mundo. Y entonces yo creo que eso se debe a que las madres, a veces las abuelas, no tienen una fe viva y entonces no han sabido encaminar o advertir a tiempo. Ahora, si es que así lo hubieran hecho, y así lo están haciendo,
Entonces puede ocurrir también que durante un tiempo algunas jóvenes puedan vivir en esa oscuridad y en esas tinieblas, pero en algún momento van a reencontrar el camino, la verdad y la vida. Pero si es que alguno de los padres de familia, abuelos, de los aquí presentes, no solo mujeres, todos los aquí presentes, vemos que en alguna niña, en alguna joven, en alguna mujer, no aman a María, no la ven como esa aurora luciente esperanza para la humanidad entera, entonces conviene que les hablemos de María. Conviene que expliquemos la grandeza de nuestra madre. Y ella, con su oración omnipotente como buena madre, va a ayudar a esas personas como nos ayuda a todos nosotros. Pero definitivamente nuestra fe es cristocéntrica, pero también es mariana, es eucarística, es escatológica, es trinitaria. Pero una dimensión es mariana, porque ha sido así el designio providente del Padre. Y la criatura humana más excelsa, más grande, es una mujer. Entonces, todas esas patrañas de que esta fe o que nuestra iglesia es patriarcal, machista, es ignorancia, y esa ignorancia ha logrado extenderse por el silencio nuestro. Y entonces, por eso creo que dedicar uno de estos jueves a hablar de las grandezas de nuestra madre es para todos nosotros necesario y nos renueva. De otro lado, con respecto a los últimos días de María, por el pecado entró la muerte. Y Jesucristo, Dios y hombre verdadero, siendo inocente, el 3 veces santo, él experimentó la muerte para que nosotros podamos participar de la victoria sobre la muerte que él realizó en su gloriosa resurrección. Y entonces María, en todo asociada a su Hijo amado, en la Escritura no tenemos nosotros ningún texto referido a María luego de Pentecostés. Pero dentro de la Iglesia, diríamos, hay dos explicaciones teológicas. Una que proviene más de la Iglesia de Oriente, que habla de la dormición. Es decir, que María se duerme, no quiere pronunciarse esta aproximación teológica sobre la muerte, sino habla de la dormición. Nosotros, en muchos pasajes, el Señor habla, por ejemplo, de la hija de Jairo, que nuestra muerte está dormida, dice el Señor. Y la Iglesia de Occidente no se pronuncia. Incluso en el dogma de la Asunción a nuestra madre, del Papa Pío XII, que hemos celebrado este 15 del mes pasado, o sea, se dice al término de su vida, no menciona específicamente. El Papa San Juan Pablo, sin embargo, sí menciona que María, si es que Jesucristo ha experimentado la muerte, ella en todo solidaria también ha experimentado la muerte. Pero experimentar la muerte no significa derrota, porque ella experimenta la victoria sobre la muerte. Y al contrario, es justamente refrenda que una criatura vence a la muerte. Entonces ya no es Jesucristo
persona divina, Dios y hombre verdadero, únicamente, quien ha vencido la muerte, sino una criatura humana, nacido de amor conyugal de sus padres, quien ha vencido la muerte, y eso nos aparece a nosotros como un horizonte de victoria, porque ella es de nuestra raza. Entonces, no es algo que uno pudiera decir que es un demérito, al contrario, como entonamos en el pregón pascual, dichosa culpa que mereció tal Redentor. Y nosotros diríamos, dichosa muerte de María que mereció tal glorificación al punto de ser coronada como reina del universo y de todo lo creado, como aparece en el capítulo 12 del Apocalipsis, con la luna bajo sus pies y coronada de 2 estrellas, como señal portentosa. No sé si tienen ustedes algún otro comentario o pregunta. ¿Qué tal, padre? Sí. Voy con dos preguntas más. Padre, Jesús es hijo de Dios desde siempre, sin embargo, se habla de la maternidad divina de María, siendo María una criatura de Dios. ¿Nos puede explicar en qué consiste la maternidad divina de María? La segunda pregunta es, hay gente a la que le cuesta mucho perdonar, a pesar de que dicen amar a María. ¿Cuál es la clave para aprender a perdonar como María? A ver, vamos primero por la primera pregunta. María, todos sus privilegios son consecuencia de la misión singular que ella recibe, y es ser la madre de Jesucristo. Jesús es hombre verdadero y es Dios verdadero. Y María es madre de Jesús, el Cristo. Y si Jesucristo es Dios, María es madre de Dios. No es que María es madre del cuerpo, porque no hay maternidad de una parte. La maternidad es de la persona. Y entonces es un misterio. Pero cuando nosotros en la iglesia decimos que María es madre de Dios, no estamos diciendo que María ha engendrado a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. María es criatura, y la criatura más excelsa que ha acogido al Verbo eterno en sus entrañas purísimas cuando asume nuestra naturaleza. Y esa carne, esa humanidad, esa naturaleza humana de cuerpo y alma espiritual humanas de Jesucristo corresponden a María. Pero esa humanidad está unida al Verbo eterno por siempre, porque Jesucristo cuando asciende a los cielos, asciende cuerpo y alma espiritual. Es decir, María es madre de Dios. Ese es el entendimiento que tiene la iglesia. Y que desde el principio, desde Efeso, donde se le proclama como la Theotokos, la madre de Dios. Cuando se examina el misterio de Jesucristo. Y entonces Jesucristo, sin mezcla ni confusión, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Jesucristo vino al mundo por María. De las entrañas purísimas de María, nos dirá San Pablo en la carta a los Gálatas, nacido de mujer. Y esa mujer es María. De otro lado, con respecto al perdón, ¿cómo aprender a perdonar? Ese es como uno diría, ¿cómo aprender a amar y cómo aprender a ser santo? Lo que yo necesito es justamente recibir la gracia de Dios. Recibir el perdón que no merezco, la amistad
de mi vida, de mi persona que se ha rebelado contra Dios. Y entonces cuando yo reconozco la grandeza del perdón y el alto precio que Jesucristo ha pagado para que yo sea inocente, para que sea declarado hijo, entonces eso me desborda. Y entonces a partir de ahí, en la fe, yo veo que más allá de mis gustos, mis deseos, mis emociones y mis pasiones, mis emociones, mis sentimientos, yo decido perdonar, porque yo quiero ser fiel al Señor. Muchas veces la gente confunde perdonar con sentir bonito. Entonces la gente cree que yo tengo que sentir bonito con el que me insulta, con el que me maltrata, con el que me engaña, con el que me ha defraudado. No, yo no tengo que sentir bonito. Eso no se me pide. Lo que se me pide es que yo desee el bien para esa persona. Yo busque el bien para esa persona. Y si es que yo he recibido el don de la fe, yo voy a saber que ese bien es Jesucristo. Y entonces yo voy a desear que esa persona que hiere, consecuencia de que se ha alejado de Dios, consecuencia del pecado que lo daña y daña a los demás, yo voy a saber que esa persona necesita acercarse al Señor. Y entonces decido perdonar. Entonces ahí no es que cómo puedo, yo tengo que decidir. Es una decisión. Si no quiero, me tengo que atener a las consecuencias. Porque significa que yo voy a tomar la piedra y la voy a lanzar. Y justamente hoy el Señor nos decía, con la vara que mides serás medido. Y entonces, como nosotros no somos santos e irreprochables, sino somos pecadores e imperfectos, necesitados del perdón y del amor de Dios, entonces yo me niego al perdón de Dios. Y eso es de una soberbia mayúscula, porque si Dios está dispuesto a perdonar, yo no quiero perdonar. Yo necesitando el perdón. Hay esa parábola que el Señor ilustra de una manera muy gráfica de ese señor que tiene un deudor, que tiene una deuda elevada en talentos y que sin embargo no quiere después perdonar una deuda pequeña. Nosotros no somos conscientes que nuestros pecados nos pueden llevar a la condenación eterna. Y entonces solo un corazón muy orgulloso, soberbio y arrogante, engreído y vanidoso, sin fe y sin esperanza, puede decir yo no perdono. Porque en realidad entonces no tengo fe. No sé quién soy, ni quién es Jesucristo, ni a quién sigo. Y entonces nosotros, con fe, perdonamos. Repito, eso no significa que entonces yo voy a sentir bien, voy a tener sentimientos agradables, dulces, hacia esa persona. Eso no se me pide. Pero sí que perdone. No sé si es que hay algún otro comentario o pregunta. Sí, padre, tenemos otras dos preguntas. A ver. Bueno, por un lado nos dicen, padre, hay quienes dicen que María vino al mundo con ventaja, entre comillas, porque nació sin pecado. Sin embargo, olvidan que Eva tampoco tenía pecado original. ¿Cómo explicarles el rol que juega el libre albedrío? Y por otro lado, Carlos nos pregunta, nos comenta, al empezar en nuestra vida conscientes, empieza en nosotros el egocentrismo y el amor propio. ¿Es eso lo que nos separa de Dios? Nos pide si puede ayudarnos con algún comentario, quizás sirva para ampliar un poco lo que nos estaba comentando ahora.
A Gracias. ver, la primera pregunta de María y el libre albedrío y el pecado. No sé, no sé si es que la entiendo muy bien, pero tal vez nosotros no nos demos cuenta que María, como bien dicen, sin pecado concebida, sin pecado original, sin la concupiscencia, recibe ese privilegio por el don que el Dios hace a la humanidad entera, no solo para María, porque Dios es incompatible con el pecado y no podría haber asumido nuestra naturaleza en ninguna criatura que fuera manchada por el pecado, porque la naturaleza, la humanidad de Jesucristo, no podía exponerse al pecado, porque es incompatible con Dios. Entonces María recibe ese privilegio en función de la misión singular que ella tiene, pero que no es una misión para ella, sino para la creación y para toda la humanidad y para todos nosotros. Entonces, más que, entre comillas, pensar con un sentido un tanto me parece un poco como de envidia, y por qué, qué tal raza, a ella sí, a mí no, comprender que Dios es Dios. Y cuando yo empiezo a pensar y a razonar así, a divagar de esa manera, es porque yo creo que las cosas se tienen que hacer como yo me imagino. Y si es que yo creo que yo sé mejor que Dios cómo tienen que ser las cosas, es porque mi soberbia es gigantesca y porque en realidad mi fe está dañada. Entonces, solo de pensar eso yo me debería de asustar, porque me tendría que dar cuenta pues de una soberbia mayúscula. Entonces es como querer ser y decir, no, yo sé más que Dios y yo podría decir cómo puede ser el plan de Dios mejor. Al contrario, yo diría, el que hay una criatura de tal grandeza hace que mi soberbia se doblegue, porque yo, reconociéndome pecador, estoy recibiendo el mismo destino de grandeza que tiene ella, porque nosotros estamos siendo incorporados a la misma familia. Yo no sé si uno le preguntara a alguna persona, ¿tú preferirías que tus padres fueran ignorantes, sin estudios, que fueran de las personas, diríamos, más excluidas y marginadas por este mundo? ¿O tú agradecerías porque tienes padres que de repente te han podido dar estudios, te han podido alimentar, te han podido dar vivienda? Y alguien diría, ¿qué tal raza? ¿Por qué mi padre tuvo eso? En lugar de agradecerlo, yo siendo beneficiario, yo creo que, en mi opinión, ahí hay algún tipo de perturbación emocional, psicológica, que amerita algún tipo de sanación, a menos pues que sean esos ejercicios intelectuales que son divagaciones de soberbia. Y que claro, esa línea, entre comillas, de libre pensamiento imaginativo es fruto del enemigo. Es una persona de oración, una persona de fe, lo corta inmediatamente. Entonces, no es que el Señor, por supuesto, se resiente con nosotros, pero cuando uno empieza a tener una línea de, entre comillas, desarrollo discursivo, uno tiene que darse cuenta de dónde parte y a dónde se dirige. Yo diría, felizmente no sé quién ha hecho esa pregunta y no me lo digan, pero yo le diría a esa persona que no sabemos quién es, que tal vez lo que le está faltando es oración, que tal vez lo que le está faltando es una buena confesión sacramental.
porque hay algún tipo de insatisfacción que generalmente se presenta pues con un ego muy grande, pero que en el fondo es, yo diría, una persona que no está experimentando el amor de Dios. Porque cuando uno experimenta el amor de Dios, o sea, no nos alcanza el tiempo ni la vida para dar gracias. Parecería que muchas veces no somos conscientes de lo que el Señor nos da sin merecerlo. De otro lado, el tema del libre albedrío, ¿no? Ese era el tema del libre albedrío. ¿Y cuál era la otra pregunta? La otra pregunta, padre, hablaba sobre el egocentrismo y el amor propio que nos separan de Dios. Es que efectivamente la raíz de todos los pecados es la soberbia. En otras ocasiones hemos mencionado también cómo los padres de la iglesia hablan de los pecados capitales. Capita significa cabeza. Es decir, a veces nosotros creemos que nuestros pecados son pecados sueltos. Entonces, que yo tengo, como dice la gente, pequeñas mentiritas, mentiritas blancas, o a veces pensamientos, etc. Todo pecado, sea el que sea, tiene como cabeza la soberbia. Entonces, cada vez que yo peco, engordo mi soberbia. Entonces, no es que alguien pueda decir, bueno, yo tengo pecado y no tengo soberbia. No. Si yo peco es porque la soberbia está oculta, está, diríamos, agazapada en mí. Si yo hubiese vencido la soberbia, yo no pecaría. Entonces, la soberbia, la vanagloria, el egoísmo, el egocentrismo, es lo mismo. Son distintas expresiones de la soberbia. Y es la cabeza de todos los pecados. Por eso dicen los padres de la iglesia que siendo 7 las cabezas, mientras que no se corte la soberbia, todas las otras vuelven a crecer. Yo puedo vencer la lujuria, puedo vencer la envidia, puedo vencer la codicia, la pereza, etc. Pero si es que la soberbia no es derrotada, las otras en cualquier momento vuelven a manifestarse. Y la soberbia la vamos a derrotar solamente de manera definitiva cuando acabe la vida presente. Porque la soberbia se derrota con la humildad. Y la humildad se produce cuando yo me entrego totalmente a Dios como alfarero para que me haga de nuevo. Cuando dejo que Él, como barro, me moldee para que alcance la vida plena, la vida definitiva. Pero yo, durante la vida presente, voy a meter mi mano. No voy a dejar que Él me moldee, porque no me va a gustar, porque yo voy a tener preferencias, gustos, deseos. Voy a creer que sé más. Como eso que la pregunta anterior, ¿no? ¿Y por qué María? ¿Y por qué es nosotros? Como si nosotros supiéramos más que Dios. Conociéramos la gravedad de nuestra enfermedad tanto como el Señor. Es como que alguien vaya a un médico especialista y entonces quiera cambiarle el tratamiento al médico. Nadie se atrevería a eso. Pero a Dios sí le queremos discutir. Eso es justamente la soberbia, el orgullo. O sea, esas preguntas anteriores son manifestación de eso que se está señalando. Ese egocentrismo, ese querer ocupar el lugar de Dios. Eso es lo propio de la serpiente. Eso es lo propio de Satanás. Y esa es la tentación en el paraíso. Desobedezcan porque serán como Dios, no van a morir. Esa es la mentira de Satanás. Claro. Subsistimos en la vida natural, luego del pecado, pero ponemos en riesgo nuestra vida sobrenatural, la vida a la que estamos llamados. Y entonces la muerte es una medicina para la soberbia. La muerte, si no hubiera muerte, nosotros pecadores, qué terrible sería la vida.
O sea, la muerte, al contrario, es la medicina, si es que estamos en Cristo, para poder, diríamos, recibir la plenitud de la vida que como personas humanas, en el designio amoroso del Padre, se nos ha dado en Cristo Jesús. Bueno, no sé si es que hay algún otro comentario o pregunta. Sí, padre, realmente tenemos varias. Voy a hacer dos más. Dice, padre, quienes hacen de prensa amarillista los errores que aquejan a nuestra iglesia, tildan de tibios a quienes desean orar por las personas confundidas. Dicen que hoy ya no es momento de tibiezas. ¿No es acaso lo que Dios y María desean? Que recemos por nuestra salvación los unos por los otros. Y la siguiente pregunta es, padre, si Dios lo sabe todo y sabe el futuro, ¿no era predecible que María hubiese aceptado ser la madre de Dios? A ver, vamos a empezar por esta última. Efectivamente, para el Señor no hay nada oculto. El Señor sabe, y el Señor sabía que María iba a decir que sí. Pero no porque Él sabía que iba a decir que sí, le deja de preguntar. Vulnera su libertad, como a veces nosotros hacemos. A veces nosotros, en las relaciones humanas, interpersonales, ocurre mucho en el ámbito familiar, a veces entre hermanos, entre familiares, ¿no? Yo recuerdo de joven, a veces uno usa la ropa del hermano, etcétera, etcétera. Y dice, yo la uso, a veces no le pides permiso, porque dice, yo sé que me vas a decir que sí. El Señor no actúa así. Así Él supiera, ya tenía la certeza de que iba a decir que sí, el Señor le pregunta. Así nos respeta el Señor, respeta nuestra libertad. Y entonces es efectivamente una manifestación, ese anuncio a María de la delicadeza del Señor, que en su plan de salvación no vulnera nuestra libertad, no vulnera nuestra naturaleza, no vulnera nuestro libre albedrío. Él no crea títeres, no porque María está llena de gracia, entonces no. Pero María es capaz de dar un sí irrevocable. Nosotros, nuestro sí es sí, pero no. Sí, pero depende. Sí, pero ¿cuánto hay? Sí, pero ¿qué nos va a tocar? Sí, pero ¿quién va a ser el más importante? Y claro, porque es esos sí condicionados que nosotros tenemos, por nuestra poca fe, por nuestra poca esperanza y por nuestra poca caridad, que son consecuencias de nuestros amores desordenados, nuestro amor a nosotros mismos y a las criaturas por encima del amor de Dios. Y entonces, poco a poco uno va descubriendo eso. Se duele de esa, diríamos, dureza de nuestro corazón, nos arrepentimos y nos humillamos ante Dios, que es una humillación dulce, porque nos humillamos ante quien nos ama infinitamente. Y Él nos levanta. Dice María, alza de la basura al pobre. Porque a veces nosotros vivimos en la basura sin darnos cuenta que estamos en la basura. Y al contrario, siendo, entre comillas, jactanciosos de nuestra miseria y nuestro pecado. Y justamente por eso viene Jesucristo. Pero no viene con manifestación y alarde de poder. Viene manso y humilde. Y nos salva hasta la humillación extrema de la cruz. Ese es el Dios que nos ama. Y entonces, ¿qué más le queremos pedir? ¿Qué tan necios podemos ser de no llenarnos de agradecimiento, de alabanza y hacer propósitos para ser fieles y para que a través nuestro otras personas lo puedan conocer? Entonces, demos gracias al Señor. ¿Qué es lo que hace María? En una alabanza continua, porque toda su vida fue alabanza a Dios. Y por eso ha sido exaltada. De otro lado,
en relación a la tibieza y a ver dónde están, entre comillas, los fieles, los que luchan y los que salen a denunciar y a señalar los pecados y las miserias de los demás, o los que se mantienen en oración. Aquí nuevamente creo que es propicio. Veamos lo que hizo nuestra madre. Porque si es que hemos pasado los minutos previos señalando que María es la criatura humana más excelsa, más perfecta, si queremos tener una respuesta ante una situación como la que se presenta, ¿qué hizo María cuando a esos discípulos que el Señor en oración toda la noche veíamos el martes, en oración, y el Señor los llama, viven con Él, les manifiesta su amor, los envía para que actúen en su nombre, y luego lo traicionan, lo abandonan, lo venden. A ese pueblo que era el pueblo elegido, el pueblo que sentía orgullo de tener un Dios tan cercano como Yahvé, que asesinan al Rey de la Gloria en el Calvario, pero incluso recién nacido, tienen que huir porque quieren matarlo. No había ahí tibieza desde el principio, no había ahí traición, mentira, engaño, hipocresía. Y entonces nosotros preguntemos, ¿qué hizo María? ¿María fue cómplice o ya no sabía? ¿O no se daba cuenta? Preguntémonos, ¿qué hizo María? ¿O no hizo nada? No tenemos nosotros referencias concretas y específicas en el Evangelio. Pero si es que no nos ha dicho nada el Evangelio, es porque María estaba unida a la obra de su Hijo. Y entonces no era necesario que ella pronuncie palabra. Y si Jesús hubiese escogido el camino de nuestra salvación, organizando un grupo para enfrentarse y salir a marchar contra los romanos y salir a marchar contra los escribas y los fariseos, no, Jesús les manifiesta su amor. Y cuando les señala sus errores, no es porque no los ama, sino porque quiere que se arrepientan. Nosotros no sabemos qué pasó con cada una de esas personas. Pero a veces nosotros actuamos como si es que nosotros fuéramos los salvadores, como si nosotros ya estuviéramos salvados y presumimos de nuestra fe, como si nosotros no fuéramos a traicionar sin haber sido probados. Eso se parece a Pedro, que dice, yo te seguiré a donde vayas. Y entonces yo pienso que nosotros no podemos juzgar a las personas, porque la intención que hay en cada persona solo la conoce el Señor. Y el Señor sabe qué va a pasar con esa persona. Nosotros no. Y entonces el Señor nos libera de esa carga tan grande de juzgar a las personas. Nosotros podemos llegar a juzgar los actos, porque no es lo mismo juzgar a los actos de las criaturas humanas que juzgar a las personas.
porque las personas y los actos no son lo mismo. Los actos, que pueden ser pensamientos, palabras, obras u omisión, son cosas que pertenecen al sujeto, a la persona que realiza esos actos. Son de su propiedad, pero no son su ser personal. Así como los lentes que llevo puestos me pertenecen, me los puedo poner o me los puedo retirar, pero los lentes que yo tengo, cualquier otra pertenencia que yo tengo, no son mi ser personal. Tampoco mis pecados son mi ser personal. Entonces, cuando yo veo que alguna criatura humana está teniendo actos malos, yo lo que sé es que esos actos malos son en contra de la voluntad de Dios y que esos actos malos están dañando a esa persona. Están dañando a otras criaturas humanas y están dañando a la creación entera. Pero muchas veces las personas... Entonces yo puedo juzgar esos actos malos, pero no a la persona. Yo juzgo los pecados, pero no al pecador. Pero cuando nosotros, entre comillas, queremos denunciar, en la mayoría de los casos no diferenciamos entre los actos y la persona. Y el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva, nos dice Ezequiel. Y el Señor se ha entregado para salvar a los pecadores. Entonces, a veces, nosotros creemos que es diríamos, fervor o fe viva, estar pendiente de los actos, diríamos, pecaminosos de los demás. Pero si es que esas personas no están a nuestro alcance, nosotros no tenemos la oportunidad de hacerles una corrección fraterna, porque no las conocemos personalmente, porque son personajes públicos, porque son personas que no están a nuestro acceso. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer la corrección fraterna a esa persona? ¿Qué? ¿A través de las redes sociales? ¿Murmurando y amplificando esas miserias y esos defectos? ¿Eso es corrección fraterna? No, la corrección fraterna es personal. Entonces yo lo que tengo que hacer es oración por esas personas. Distinto es si es que esas personas las conozco, son parte de mi familia, de mi entorno laboral. Y lo que ocurre paradójicamente es que esas personas, entre comillas, las más encendidas, generalmente dentro de su círculo no realizan la corrección fraterna. Y a veces canalizan su frustración, su soberbia escondida en una supuesta, entre comillas, fidelidad al Señor. Pero si es que yo no hago las cosas como el Señor quiere, yo no le soy fiel. Entonces, yo creo que el Señor nos ha exonerado del juicio de las personas, del juicio de los pecadores. Nosotros sí tenemos que denunciar el pecado, tenemos que denunciar los errores, tenemos que proteger a los más pequeños, a los más frágiles que pueden ser confundidos, envueltos en el error por los pecadores públicos, llamemos así, de nuestro tiempo. Eso es una obra de misericordia. Pero estar intercambiando en grupos de WhatsApp, murmurando y criticando, yo creo que es algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, si lo hemos hecho, lo que tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y decirle al Señor que nos ayude
para que hagamos su voluntad. Preguntarle cómo podemos ayudar a esas personas. Y probablemente lo que el Señor nos va a decir es que nos convirtamos, que nosotros seamos testigos. Porque muchas veces andamos pendientes de lo que hacen los demás, vemos la viga vimos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Ese fue el engaño en que cayeron los fariseos, los escribas, y está recogido en los evangelios porque el Señor sabe que nosotros, todas las criaturas humanas, podemos fácilmente asumir esa misma actitud. Entonces, todas esas sectas que existían en tiempos de Jesús, de alguna otra manera manifiestan las desviaciones que se producen al interior del pueblo elegido. O sea, algunos diríamos que quieren ser como los celotes, y uno de sus prototipos es Judas Iscariote, un celote. Otros como los esenios, otros como los escribas, otros como los fariseos, otros como los saduceos, otros como los sumos sacerdotes. ¿Quiénes fueron fieles? Un grupo muy pequeño de todo el pueblo elegido. Fueron los que se conocen en la escritura como los anahuim, que es una palabra aramea, que son los pobres en el espíritu. ¿Y quiénes eran ellos? Los que tenían puesto su confianza totalmente en el Señor. En tiempos de los helenistas, de Antíoco Epifanes, de la abominación desoladora, surgen los macabeos, que enfrentan a Antíoco Epifanes. Finalmente los hermanos Macabeos vencen a Judas Macabeo. Pero luego ellos, tan fervorosos, terminan todos haciendo lo mismo que habían criticado. Y entonces toda esa supuesta gesta y victoria termina justamente en caer en las mismas cosas que el Señor reprueba. ¿Quiénes son los que se mantuvieron fieles? Un grupo pequeño. Los pobres de Yahvé. Dentro de ellos, nuestra Madre Santísima, San José. Entonces, creo que es algo que nosotros tenemos que poner en oración. Porque ahora parecería que si es que uno no es, entre comillas, un hipercrítico público en las redes sociales, como que uno es, entre comillas, cómplice. Pero uno tiene que ver los efectos de esas críticas que se hacen. En un pueblo con fe debilitada y que ve que entre las personas que se dicen de fe y laicos comprometidos se cruzan insultos por aquí y por allá, ¿ustedes creen que estamos edificando la fe de los frágiles, de los más pequeños? ¿No es que estamos aumentando la confusión? Y entonces tenemos que preguntarnos si es que hay otras formas más eficaces. Y sobre todo es oportuno, repito, en este día preguntarnos, María, ¿cómo actuaría? Preguntémosle en oración a nuestra Madre, porque es Madre nuestra. Y si es que nuestra Madre nos dice, hagan escarnio de los pecados, entonces, bueno, diremos que eso es la voluntad de Dios. Pero nuestra Madre se ha manifestado en algunas mariofanías reconocidas por la Iglesia. Y por lo menos en Fátima, a los niños pastores les muestra lo terrible de los pecados, pero los invoca a hacer oración, a hacer ayuno, a hacer penitencia. Y el Señor nos enseña, y la Iglesia nos enseña cada año en el miércoles de ceniza, que esa oración
hay que hacerlo escondido, porque nuestro Padre que ve en lo secreto nos va a escuchar, pero estamos viviendo tiempos de gran confusión. Y yo diría, el camino seguro, el único camino es Jesucristo, y el camino que nos lleva a Jesucristo de manera más directa es María. Y entonces creo que menos riesgo es ponernos en oración con nuestra madre y a través de nuestra madre pedir por la conversión de todos los pecadores, empezando por nosotros mismos y por todos los que tienen funciones de gobierno y ejercen autoridad. Porque esas personas, al tener más responsabilidad, pueden producir consecuencias mayores y daños mayores. Si creemos que nosotros los podemos cambiar con nuestras marchas, nuestros gritos, entonces. Pero la historia y la experiencia nos muestra que eso no convierte los corazones. Porque es algo que solo el Señor puede hacer. Pero bueno, no sé si es que hay algún otro comentario o pregunta. Yo sé que no es tan políticamente correcto yo lo que les digo, pero es lo que me encuentro en mi corazón. Porque creo que es más sencillo lo otro. Muchas gracias, Padre. Con esto hemos concluido la charla de hoy y nos despedimos, no sin antes contar con su bendición y agradecer a todos los que han participado. Recordarles que las charlas luego se editan y las colgamos en YouTube, se extraen unas pastillas para hacer más fácil la difusión. Y un breve paréntesis sabemos que han estado contactando a diversas personas, tratando de ofrecerles cursos de Biblia gratis, y hemos anunciado que por favor no hagan caso a esos mensajes, que evitemos contestar, porque a diferentes grupos de la Iglesia Católica están introduciéndose personas para tratar de confundir, de ofrecernos cosas que no son fieles a nuestra fe y quizás también alguna otra cosa. Así que bueno, cerramos ese paréntesis. Les agradecemos una vez más, los esperamos el próximo jueves y contamos con su bendición, Padre, y muchas gracias. Bueno, yo quisiera comentarles antes de la bendición que este domingo vamos a rezar el Santo Rosario. En la calle Tarata, en Miraflores, a las 12 del mediodía. Y ya que ustedes son personas de oración, tal vez pueden participar o presencialmente o conectándose a través del Facebook para unirnos en oración. Les estoy copiando al WhatsApp el aviso que me han enviado para que tal vez lo puedan publicar y participar en esta oración este día domingo en que se cumplen 29 años de la captura de la cúpula de los dirigentes de Sendero Luminoso, que fue en una fecha que coincide con la fiesta del dulce nombre de María, que celebraremos, corresponde a este domingo 12, que además es Día de la Familia en nuestro país. Y entonces ahí tenemos la oportunidad de que griten y canalicen todas sus emociones, pero en oración, pidiendo por la reconciliación, por la conversión, por la paz en nuestro país. Bueno, yo voy a terminar y como hacemos siempre, vamos a hacer con más amor
que nunca hoy día esta oración a nuestra Madre, para que nos ayude y nos conduzca a Jesús para que podamos ser fieles. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Mucho ánimo. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Que Dios lo bendiga, Padre. Dios lo bendiga, Gracias. Padre. Igual Muchas modo a gracias, todos Padre. ustedes. Buenas noches. Gracias.